Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Como parte de ese programa especial que el museo dedicó en el mes de mayo, el mes pasado, en ese marco del Día Internacional de los Museos, programamos un par de mesas redondas con un hilo conductor denominado El futuro del pasado, excavaciones españolas en el contexto internacional. El pasado 28 de mayo pues, planteábamos una reflexión más institucional, más desde las instituciones públicas o privadas, instituciones que impulsan, desarrollan o colaboran en el desarrollo de excavaciones fuera de España, con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las grandes casas internacionales de arqueología en España, el Instituto Arqueológico Alemán y la Casa de Velázquez, y la Fundación Palarc de Arqueología y Paleontología, que como saben es la entidad privada y sin ánimo de lucro que se crea con esa finalidad de apoyar las campañas en el exterior. Fue realmente interesante, surgieron muchas ideas, muchos temas que conciernen al presente y al futuro de este programa tan importante, la gestión, la financiación, la comunicación de las excavaciones en el contexto internacional, la visibilidad, la necesaria colaboración internacional. La mesa está grabada y será publicada probablemente o mañana viernes o el lunes próximo, 8 de junio, en nuestro canal YouTube, y es complementaria con esta mesa que vamos a desarrollar hoy. Entonces, el 28 de mayo hablábamos de esa potencia, la potencia de nuestro país en materia arqueológica, de la riqueza y de la variedad de los proyectos. Pues bien, hoy presentamos una pequeña muestra, una pequeña muestra de esas decenas y decenas de excavaciones que desarrollan equipos españoles en todos los continentes. Solamente en nuestro ciclo de novedades de la arqueología española en el exterior, en sus 3 ediciones, hemos contado con más de un centenar de charlas, en fin, con proyectos en todo el mundo, y a nosotros es un ciclo que nos interesa y que nos importa mucho. Lo hemos desarrollado con la ayuda justamente también de la Fundación Palarc, esas charlas de martes a martes, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ese ciclo de conferencias. Ya estamos preparando el siguiente ciclo que empieza el día 6 de octubre, con el curso académico, 6 de octubre al 15 de junio del 27. Recibimos muchas propuestas, siempre hacemos un call en el inicio del año, y ese ciclo de actualidad de la arqueología española en el exterior, en su 4ª edición, fuera de España, empezará el 6 de octubre y, como os decía, pues desde la arqueología que se desarrolla por equipos españoles desde Cabo Verde, en fin, Tanzania, Túnez, Etiopía, va a haber muchas charlas en el continente africano, en Chile, en Perú, dentro de América, las Marianas, Laos, Arabia Saudí, Jordania, en Europa, Grecia, Portugal, Croacia, en fin, desde la prehistoria hasta el mundo contemporáneo. Serán 33 charlas. Además, este año vamos a contar con un poquito de colaboración añadida por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Luego sabéis que, por supuesto, siempre se publican en el canal YouTube y publicamos un librito en edición digital con todas estas charlas. Aquí en el Museo Arqueológico Nacional, además, este programa de arqueología en el exterior es muy importante porque tiene sentido dentro de la propia historia del MAN, ¿no? Desde hace más de 40 años, primero desde 1966 al 79 con Martín Almagro Bas en Heracleópolis Magna, ¿no? en Egipto, en Enasa el Medina, y posteriormente con Mari Carmen Pérez Díez hasta antes de ayer, en este importantísimo yacimiento. Han sido más de 40 campañas de excavación en este yacimiento, ¿no? tan importante, y en la actualidad técnicos del equipo del Museo Arqueológico Nacional que excavan en 2 grandes proyectos internacionales. Por una parte, dentro de ese yacimiento tan referente dentro de la historia de la humanidad,
humanidad, la garganta de Olduvai, en el caso de Juan Antonio Martos, el Departamento de Prehistoria, en Tanzania, desde hace ya muchos años, integrado en un equipo muy grande con colegas universitarios y del CSIC, y por otra parte en el gran yacimiento de Oxirrinco, en el Banasa, también en Egipto, con nuestra compañera Esther Pons, a la que luego escucharemos, también por parte del museo. En fin, por lo tanto, lo que quiero decir es que es una materia importante y valiosa y referente en nuestro equipo, para el equipo del museo, en la historia de la institución y también para nuestro público fiel que martes a martes disfruta en años concretos. Vamos entreverando este ciclo de arqueología en el exterior con el ciclo de novedades arqueológicas peninsulares. Disfruta de estas novedades de nuestros arqueólogos fuera de España. Hoy, los que han venido esta tarde a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, y les agradezco muchísimo su presencia aquí, en esta mesa, son Miquel Molist, José Manuel Galán, Esther Rodríguez, Alfredo González Ruibal, Cristina Vidal y nuestra compañera Esther Pons. Después los presentaré adecuadamente. El formato un poco para que sea, ya estamos en verano, estamos ya un poco cansados de este ciclo de conferencias, entonces tenemos un formato como más ligero, no es la típica conferencia de 60 minutos. Son directores responsables de proyectos diferentes, vamos a ver un poco esa escala, esa logística, esos distintos países, a través de una pequeña intervención inicial, los 6, y después de cada proyecto vamos a ver un audiovisual cortito que seguro que nos va a gustar muchísimo. Empezamos con la arqueóloga más joven del grupo, por ejemplo, Esther, nos lanzamos, Esther Rodríguez, que es directora del proyecto sobre el Valle del Draa en Marruecos. Ella es científica titular del Instituto de Arqueología del CSIC, la Junta de Extremadura, investigadora principal de los proyectos Construyendo Tarteso 3.0 y Tarteso en Comunidad, ambos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, codirectora científica en las excavaciones del yacimiento de las Casas del Turuñuelo, que conocemos muy bien aquí en el museo, y nos va a hablar un poco de estos proyectos en el Valle del Draa. Esther, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí en esta mesa y agradezco a Isabel y al museo la invitación. Nuestro proyecto es el más benjamín de todos los que ven en la mesa, porque los investigadores y amigos que me acompañan pues llevan muchos años ya dedicados a la arqueología en el exterior. Nosotros apenas hemos podido arrancar nuestro proyecto, pero bueno, para mí es un honor compartir mesa con vosotros y sobre todo aprender de vuestra experiencia, porque ahora empiezo a ser consciente de lo complicado que es trabajar en otros países y bueno, pues moverte en el medio y conseguir financiación para ello. En primer lugar, bueno, yo quiero ubicarles geográficamente. El Valle del Draa es un oasis que está al sur de Marruecos, apenas a 40 kilómetros de la frontera con Argelia. Es el último oasis que se llama allí de este valle, que bueno, pues su condición de frontera es el que le ha otorgado esa naturaleza de bueno, pues una arquitectura fortificada, grandes poblados amurallados con grandes torreones, porque bueno, fue una región que durante una determinada etapa de la historia, sobre todo mientras estuvo en funcionamiento todo ese sistema de caravanas que movían el comercio entre Tombuctú y el norte de África, pues desempeñó un importante papel, fue un lugar de confluencia, en este caso de gentes de diferentes pueblos y diferentes culturas. Está conformado por 12 casares, que son estos tipos de poblados fortificados, ahí lo ven en un mapa, que bueno, pues conviven en torno a ese río Draa, que hoy en día bueno, pues no conserva la misma naturaleza que hace algunos años, como ahora veremos, y eso ha condicionado la propia vida y sobre todo el propio futuro que en este caso tiene el oasis, que vive a medio camino entre un paisaje presahariano y bueno, pues grandes bosques de palmerales. La pregunta principal yo creo que es cómo termino yo en el Valle del Draa, porque lógicamente bueno, mi línea de investigación principal es la protohistoria, yo me dedico a la primera edad del hierro, concretamente al estudio de Tarteso, pero junto a Luis Miguel Carranza, que hoy también nos acompaña, pues un año decidimos apuntarnos a esto del Oasis Campus, que organiza la ONG Terrachidia, que coopera en este caso con las comunidades locales para la rehabilitación de espacios comunes, y nos apuntamos por la sencilla razón de que, entre otras razones, para aprender arquitectura de tierra hay que hacerla. Hay que mancharse las manos, hay que llenarse de barro, hay que hacer sus propios adobes
para poder entender lo que nosotros en este caso estábamos excavando en el Valle Medio del Guadiana. Tenemos la suerte de tener un edificio de tierra muy bien conservado que nos ha dejado un registro material que a veces nos cuesta leer. Bueno, pues qué mejor que irse. En este caso también hemos hecho otras estancias en México y en otros lugares, pero bueno, en el Valle del Dra, digamos que hemos conseguido desarrollar este proyecto. Cuando llegamos al Dra es cuando nos dimos realmente cuenta de la situación que vivía el oasis, fundamentalmente empujado por el cambio climático, el cierre con la frontera con Argelia y su pérdida completa de ese papel como frontera económica y, por supuesto, bueno, pues todo lo que supone esto a nivel de pérdida patrimonial. En buena medida, la situación que tiene el oasis viene un poco desencadenada por la construcción, un programa que el Gobierno de Marruecos ha lanzado de construcción de presas, de tal manera que en Zagora, que está al norte del oasis, hay una serie de presas que cortan el agua hacia el sur. Eso ha provocado que el oasis, ahí tienen una imagen del año 2012 donde todavía se ven algunas masas densas de palmeral, pues lógicamente empieza a secarse. Para que se hagan una idea, entrevistando a algunos historiadores locales que conseguimos conocer en la última campaña que hicimos en el oasis, nos comentaban que en los años 90 el oasis producía 75.000 toneladas de dátiles, que era fundamentalmente su principal actividad económica. A día de hoy produce 0, porque las palmeras tienen un problema de estrés hídrico que bueno, ya no son capaces de profundizar las raíces para conseguir agua y se están secando. Eso ha desembocado en un proceso de despoblación, la gente empieza a moverse, la gente empieza a dejar de mantener esa arquitectura y el desierto comienza a avanzar. Y comienza a avanzar hasta tal punto que algunos casares, como por ejemplo el de Bono, que ven en la imagen, que es el más antiguo de todos, bueno, pues los está empezando a engullir una duna. Posiblemente dentro de unos años pues la gente pase por allí y si nadie ha registrado el testimonio de estos lugares, pues quedarán completamente en el olvido. De hecho, nosotros hemos documentado casas en las que la mitad de la casa era duna y la otra mitad pues todavía podías registrarla. Para controlar el desierto, la gente del oasis construía estos sistemas de redes a través del uso de palmeras, que también, bueno, con la palmera no solamente se pierde el cultivo del dátil, sino que es una especie vegetal que se utiliza para prácticamente toda la artesanía y buena parte, bueno, la propia construcción. Es decir, que el declive no solamente tiene que ver con el cultivo del dátil. Pero en este caso la población ha dejado de crear estos sistemas de barrera para frenar el desierto, porque ya, como no pueden cultivar, no les interesa, con lo cual, bueno, pues el desierto irá avanzando año tras año varios kilómetros y terminará por engullir los casares. Con esta premisa, ¿no? Y con el intento de, bueno, pues por lo menos conseguir registrar el mayor volumen de información posible, teniendo en cuenta que para nosotros era fundamental convivir con esos maestros constructores y aprender cómo estaban ellos fabricando el adobe para intentar entender esa arquitectura que vemos en la península ibérica, pues solicitamos un proyecto, en este caso del PIAR, de la Red de Arqueología del CSIC, que tenía 4 pilares básicos: analizar el territorio, estudiar la arquitectura, recopilar saberes, es decir, ver, por ejemplo, pues los desechos que quedan de un área de producción de adobe, para ver exactamente qué testimonio arqueológico podemos nosotros encontrarnos cuando vemos eso en niveles de hace 2.500 años aquí. Y luego la incorporación de la mujer, en este caso, a nuestras actividades, ¿no? Que, bueno, pues como imaginan, en un país como Marruecos ha sido un proceso lento, pero que ya va cada vez, digamos, desbloqueándose un poco más. Ese año el último año hemos hecho coincidir la campaña arqueológica con el taller que organiza, en este caso, la ONG Terra Chidia, con la que el CSIC firmó un plan general de actuación. Incorporamos, bueno, pues, actividades de arqueología de la arquitectura, la propia prospección arqueológica, es decir, nociones básicas de arqueología dentro de estos talleres. Así hemos conseguido prospectar una parte del territorio. Hasta la fecha llevamos documentados 28 yacimientos que hemos fotografiado, sobre todo a nivel arquitectónico, medido, estudiado los patrones, fotografiado el material y, bueno, así a priori, pues lógicamente lo que parece que estamos viendo es que el poblamiento se mueve en función de cómo funciona el río. Pero vamos, eso ocurre en el Valle del Dra y en cualquier lugar del planeta prácticamente. A nivel arquitectónico es una de las partes que a nosotros más interés nos despertaba, sobre todo por conocer la evolución de esa arquitectura, de la métrica de los adobes, de las propias recetas, es decir, ir conociendo cómo ha evolucionado esa arquitectura. Ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de la problemática que hay con el agua y empezamos un sistema de registro de los pozos
conseguimos documentar 104. Para que se hagan una idea, solo 3 siguen en uso y porque tienen placas solares, si no, no serían capaces de extraer el agua porque el sistema tradicional de pozos fabricados en adobe pues ya tampoco funciona para gestionar, en este caso, la agricultura. Y en el análisis arquitectónico es donde hemos trabajado en mayor profundidad, tanto en el estudio de los elementos arquitectónicos singulares, el análisis de la evolución de los elementos, un trabajo etnográfico para recopilar todos esos saberes y la búsqueda un poco de paralelos técnicos. También fuimos capaces, y aquí lo ven en una imagen, de hacer la primera ortofotografía del lugar, porque meter un dron en Marruecos, bueno, el resto de compañeros creo que viviréis la misma situación, es un suplicio. Entonces, bueno, hemos conseguido hacer modelos fotogramétricos de muchos de los edificios singulares para tener una buena documentación y, sobre todo, para poder estudiar cuando una vez ya llegamos aquí, porque en realidad pues uno tiene que aprovechar al máximo los días que está sobre el terreno, recopilar información toda la que pueda y luego ya, una vez que ya aterriza uno en su lugar de trabajo, pues investigarla. En este caso elegimos 2 casares porque era imposible trabajar en una sola campaña en todos ellos, que es el de Ouled Yusuf y Mahamid del Gislam, para documentar pues espacios singulares, pozos, puertas monumentales, algunos de los patios. La verdad que bueno, tuvimos la suerte de que la población nos abrió las puertas de muchas de sus casas y eso nos ha permitido traernos una notable información. Incluso pudimos empezar a hacer algunas lecturas de paramentos para conocer soluciones constructivas, cómo ha ido evolucionando la propia arquitectura y recopilar mucha información. Yo les he traído 2 ejemplos. Por un lado, las techumbres, que son elementos que normalmente en yacimientos de la Primera Edad del Hierro no se conservan, pero que, bueno, pues conocer cómo se trabaja la madera de manera artesanal para fabricar esas techumbres, qué tipo de improntas vegetales y quedan cuando, bueno, pues una techumbre colapsa, es decir, sacar un volumen de información también a veces mucho más etnográfico que arqueológico. O los propios revestimientos, ¿no? Le he puesto un ejemplo, un muro del patio del yacimiento de Casas del Trueño lo hace 5.000 años y una pared que hicimos en Mahamid la última vez que estuvimos. La similitud, lógicamente, ¿no? Salvando las muchas distancias que hay entre los 2 yacimientos. Y una de las partes más interesantes para nosotros es el poder documentar zonas de producción de adobe y conocer cómo funciona todo ese proceso, ¿no? Desde la extracción, el modelado. Lógicamente no son modelos que podamos extrapolar socialmente hablando a la Primera Edad del Hierro, pero bueno, nos permiten conocer cómo se organizaba el trabajo, que para nosotros es muy importante porque las áreas de producción, en este caso en yacimientos protohistóricos, pues se cuentan con los dedos de una mano los que puede uno excavar, ¿no? y conocer en profundidad. El último paso que dimos y el paso a futuro en el que queremos trabajar, bueno, pues es en la documentación de las mezquitas. Muchas de ellas están ya completamente destruidas o en proceso de destrucción o tienen ahora un uso completamente diferente. Concretamente, una de las ideas es trabajar en la mezquita de Mahamid del Gislam porque es la más antigua que se conserva en el oasis. Es verdad que hemos conseguido hacer con el equipo de Terrachidia, ¿no? de arquitectos, un levantamiento, en este caso topográfico y planimétrico del enclave. Incluso ellos ya han esbozado una primera lectura de paramentos para ver cómo evoluciona la mezquita, pero claro, casualidades de bueno, las cosas que tiene la vida, pues el sistema de acequias estaba completamente abandonado porque en el oasis llevaban años sin ver el agua. En estas últimas lluvias que nosotros hemos sufrido también en España, pues ha llovido en el Valle del Dras, las acequias se han colapsado y, entre otras cosas, bueno, pues se han visto afectadas muchas de estas construcciones, entre ellas nuestra mezquita, que parcialmente, bueno, pues se ha derrumbado y habrá que hacer ahí un trabajo. Bueno, ojalá podamos documentar o salvaguardar la parte que todavía se conserve. Por último, bueno, pues quería hacer mención al trabajo con las mujeres. Cuando nosotros llegamos al oasis ya sí estaban incluidas dentro del desarrollo de los propios talleres y de la actividad que se llevaba, que Terrachidia desarrolla en el oasis. Es verdad que al principio no participaban prácticamente en nada, pero bueno, poco a poco se va abriendo. Y también es muy interesante, aunque nuestro pilar principal sea la arquitectura de tierra, también es muy interesante, bueno, pues ver cómo trabajan el telar, cómo siguen tejiendo, cómo siguen haciendo las alfombras, es decir, elementos que también podemos encontrar paralelos aquí en la península ibérica y que conocer esos procesos tecnológicos y productivos, bueno, pues resulta de mucho interés para los que estudiamos sociedades muy, muy antiguas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar por la izquierda con 2 proyectos muy, muy veteranos y antes de
que después veamos los audiovisuales. El profesor Miquel Bolist, él es director del proyecto de excavación en Gir Lashkir, en el Kurdistán iraquí. Es catedrático de prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también coordina el Seminario de Arqueología Prehistórica de Oriente Próximo. Ha centrado su investigación en el origen y la consolidación de las primeras sociedades agrícolas en el Mediterráneo Oriental y ha dirigido múltiples excavaciones arqueológicas, la mayoría en Siria, en Turquía y en Irak, destacando especialmente ese yacimiento neolítico del Tel Halula, bueno, con muchas publicaciones importantes. Miquel, ¿nos quieres hacer un poquito un panorama de tus trabajos? Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer al museo y a su directora Isabel Izquierdo la invitación a participar en esa mesa redonda. No tengo PowerPoint, con lo cual esta presentación va a ser más bien, digamos, una presentación general en relación a lo que serían los trabajos de nuestro equipo en la zona de Oriente Próximo. Nosotros hemos focalizado ya desde hace muchos años, desde el año 91, nuestro interés en el conocimiento del nacimiento de las sociedades agrícolas y su consolidación. Gracias a una perseverancia por parte del equipo, pero también por la ayuda, digamos, de diferentes ministerios, fundaciones y compañía, hemos logrado desde el año 91 hasta la actualidad resistir a los trabajos en el extranjero. Empezamos en la zona de Palmira, buscando un poco la relación de sociedades agrícolas en zonas, digamos, de oasis y de desierto, y eso era en el año 91, 87, 91, pero luego ya pasamos a lo que era una de las zonas emblemáticas del origen de la agricultura, que era el Valle del Éufrates, muy cercano a la frontera con Turquía, en el yacimiento que ha comentado la directora, el yacimiento Tel Halula. Ahí tuvimos la suerte un poco, que enlaza un poco con el tema de la mesa redonda, de una coyuntura política, geopolítica de Oriente Próximo, que tuvimos la suerte de, a pesar de que Siria era una dictadura, de tener unos años de bonanza política que nos permitió desarrollar de manera permanente, gracias al apoyo de Concha y de todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, desde el año 91 hasta la revolución guerra del 2011. O sea, son casi 20 años de campaña que permiten, digamos, un poco lo que podría llamar tener una base documental, una base, digamos, de documentos inéditos que permite una revisión completa, quizá no tanto del origen de la agricultura, es decir, el por qué se realiza el origen de la agricultura, sino un poco de los pasos y de las implicaciones que significan tanto a nivel, digamos, de constitución del poblado, de las prácticas sociales con sepulturas. De hecho, un poco buscar el origen, digamos, de la diversidad cultural, de la diversidad económica en una pequeña comunidad. Tuvimos la suerte de que unas colegas, digamos, de la Universidad de Estambul nos llamaron para participar en un proyecto en la zona, digamos, del Valle del Éufrates, pero en este caso de la zona del sudeste de Anatolia, de Turquía, y ahí trabajamos 8 años con la Universidad de Estambul en un yacimiento que era un paralelo clásico con el yacimiento de Tel Halula, que se llamaba Karchaytepe, hasta el 2008 que se paró el proyecto y, lógicamente, otros proyectos salieron de las publicaciones indefinidas. Con la llegada de la guerra y de la situación peligrosa en Siria, fuimos el último equipo internacional de marchar. Nos acordamos muy gratamente de la visita del informe semanal, una campaña para hacer un programa en esa emisión de los sábados que tenía un impacto social muy elevado. En todo caso, fuimos de los últimos equipos y, con una mala previsión de mi parte sobre todo, pensé que era una pequeña incidencia geopolítica que no iba a perdurar mucho, y con lo cual ustedes comprenderán que mi situación política, mi visión política no es muy buena, con lo cual he quedado un poco retratado con la operación. En todo caso, a los 2 años vimos que eso iba para largo y buscamos, digamos, continuar. Somos un laboratorio dedicado a arqueología del Próximo Oriente. Buscamos continuar un poco hacia dónde podríamos rellenar un poco los vacíos de arqueología prehistórica
y salió la oportunidad de Irak. Irak acababa de cambiar también políticamente, y ven ustedes que estoy con la situación política muy a menudo, porque es verdad que nos afecta muchísimo a los que trabajamos en el extranjero. Acababan, de derrotar a Saddam Hussein, acababan de pasar toda la época de turbulencias de guerra con Estados Unidos, etc. Y sobre todo en el norte se abría un periodo, en el norte, en la región autónoma del Kurdistán, se abría un periodo de bonanza. Y llegamos a pie en la frontera con la maleta para intentar hacer un proyecto, y tuvimos una acogida magnífica. Nosotros solemos siempre trabajar en cooperación con alguna universidad local. Esa cooperación para nosotros es clave, dado que de alguna manera nos permite no solamente, consolidar los esfuerzos, sino incidir en la situación, de la ciencia local, de la ciencia del país donde trabajamos. Y este proyecto desde 2015 se lo realizamos con la Universidad de Salahadin en la ciudad de Erbil. Es un proyecto de cooperación que inicialmente se nos otorgó un yacimiento cercano a la capital, porque era el momento en que ISIS aún estaba por la zona, y con lo cual dijeron: no os alejéis mucho de las zonas, de las zonas urbanas, y cogimos el yacimiento de Gislarkir, que es el que trabajamos de manera continuada. Pero en el 2018, dada un poco la afinidad con la relación institucional con la universidad, con la Dirección General de Antigüedades, se nos otorgaron 2 otros yacimientos que nos permitían un poco incidir más en lo que nos interesaba a nivel científico. Estamos, por tanto, un yacimiento cercano al Tigris, paralelos con la zona que habíamos estudiado del Éufrates, pero estamos muy cercanos a lo que es los montes del Zagros, ¿no? Las montañas, y por tanto nos interesaba hacer una correlación montaña-llano, relación biótica de la población antigua, siempre pensando en arqueología, con el paisaje. Y hemos tenido la suerte de tener 2 otros yacimientos, lo verán ustedes luego en el vídeo, un vídeo rápido, ligero, que les gustará, espero, que es un yacimiento muy cercano a la cueva de Shanidar, que todo el mundo conoce. Pues Shanidar no nos lo concedieron la potencia de Inglaterra a nivel de investigación arqueológica. Aún no la podemos destrozar, pero bueno, que esperen, ya vendrá la situación. Yo soy muy positivo en este sentido. Pero bueno, hemos tenido un yacimiento muy cercano a Shanidar, donde evolucionamos un poco los últimos cazos recolectores y primeros agrícolas, y un yacimiento propiamente de civilizaciones neolíticas en la zona cercana a Shanidar, pero ya en lo que sería la ciudad de Soran. 3 yacimientos que significan, pues eso, una comparación, un equipo amplio. Ahí es un poco la clave que yo insistiría hoy, en el sentido de que la arqueología española en el extranjero es vital para España, es vital para la ciencia española, es vital para las relaciones políticas españolas, y por tanto desde ahí hay que hacer una defensa, desde mi punto de vista, muy dura y fuerte, en que, progresivamente, es verdad que hay que cuidar la arqueología local, nacional, no hay problema. Pero ese mundo, en un mundo de globalización como estamos en este momento, en un mundo de múltiple cooperación internacional, quedarnos fuera como Estado y como equipos de investigación es un lastre que yo creo que España, con la situación global sociopolítica que tenemos, no nos podemos permitir. Hay que hacer realmente una alabanza muy fuerte al Ministerio de Cultura por su constancia, y aunque tiene pocos dineros, pero bueno, al menos nos ha permitido mantener un poco la situación. En un momento determinado, mi situación de viejo me permite hacer un repaso de los últimos 40 años. En un momento determinado se planteó que el Ministerio de Cultura tuviese una correlación más estrecha con el Ministerio de Asuntos Exteriores para, precisamente aprovechar un poco la relación diplomática que representa la arqueología en el extranjero. Eso fue una idea brillante, desgraciadamente no cuajó, y por tanto hay que animar a los responsables políticos actuales de que retomen esa posibilidad, porque permitiría, unir fuerzas y ser más potentes, más duros en la arqueología.
Si os parece bien, lo dejo aquí y luego, en todo caso, recuperamos. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Vamos a continuar con el profesor José Manuel Galán. Él es director del proyecto de excavación Endra Abu El Naga, Yehuti. Es profesor de investigación de organismos públicos de investigación en el Departamento de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, del Consejo, y es director del proyecto de investigación Yehuti, cuyo objeto es la excavación, la restauración y la divulgación de un conjunto de monumentos funerarios en esa colina de Endra Abu El Naga, en ese extremo norte de la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, en Egipto, y además comisario de la próxima exposición en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Arqueológico Nacional para final de año, con lo cual estamos encantados con que también hoy esté aquí. José Manuel, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos. Yo tampoco tengo un PowerPoint. Debe ser la edad. Retomando un poco lo que acaba de decir Miquel, creo que el papel diplomático que juegan las excavaciones en el extranjero es vital. Muchos no quieren ser conscientes de ello, pero cualquiera que se ha aproximado, aunque sea superficialmente, al tema, se da cuenta de la fuerza diplomática y de cooperación que tienen las misiones arqueológicas fuera del territorio. De hecho, en mi caso, por ejemplo, hablando de la experiencia personal, la Embajada Española en el Cairo, hace 25 años, cuando empezamos a trabajar en Egipto, no le importábamos absolutamente nada. Yo no sabía quién era el embajador no sabía quiénes éramos nosotros, la ignorancia era plena, y sin embargo, de un tiempo a esta parte, los embajadores españoles en el Cairo se vuelcan con todas las misiones arqueológicas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que los embajadores y las embajadas son muy conscientes del papel diplomático que estamos jugando, ¿no? Y eso es importante. Enlazando con la mesa redonda que tuvimos la semana pasada, en esta mesa estuvieron sentados la directora de la Casa de Velázquez y el director del Instituto Arqueológico Alemán, y curiosamente fue interesante ver que ellos son funcionarios públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, ¿no? Y nosotros la arqueología en el extranjero va por cultura, tal vez si fuera por el Ministerio de Asuntos Exteriores tendríamos más dinero, a lo mejor no, a lo mejor también hay inconvenientes. Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores tienen que obedecer las órdenes del Ministro de Asuntos Exteriores, y hay veces en contra de su voluntad científica. Por ejemplo, yo soy amigo de una conservadora del Museo del Louvre, que es una top de un poblado de artesanos de Deir el Medina. Toda su vida profesional estaba dedicada a ese poblado, y de repente un día me dijo: José Manuel, me voy a Sudán porque el ministro ha contactado con el Louvre y las misiones arqueológicas del Louvre tienen que ir a Sudán. Y ahí su carrera científica se vio condicionada por la política, ¿no? Eso es otra forma de que la política condicione la carrera científica. Pero bueno, eso es por empalmar un poco con la mesa redonda de la semana pasada y un poco con las palabras de Miquel. Nosotros estamos excavando en Luxor, en Egipto, desde hace 25 años. Este año como hemos cumplido 25 años. El proyecto empezó centrado en dos tumbas que ya habían sido descubiertas en el siglo XIX, pero que por distintas razones no habían sido investigadas. A mí me interesaron porque las dos tumbas estaban las paredes enteramente escritas, y yo no soy arqueólogo, ni lo era antes, ni me considero todavía serlo. Me gusta, lo intento, pero todavía no me he colgado la medalla, porque es una medalla. Entonces nos centramos en estas dos tumbas. Yo me ocupaba de las inscripciones, un equipo de arqueólogos empezó a excavar. Lo que fue interesante en ese momento es que nosotros, siguiendo la tradición, pensábamos que el pastel estaba dentro de las tumbas, igual que se había hecho antes que nosotros, igual que lo hicieron los ladrones. Mientras los arquitectos resolvían un problema de caída de escombros dentro de las tumbas, los arqueólogos empezaron a excavar fuera, y ahí se nos iluminaron los ojos. Nos dimos cuenta que el exterior había sido ignorado por ladrones y por egiptólogos, y que había muchísima información
rescatar. Muchísima información de enterramientos más humildes que quedaban en superficie hasta los restos de los rituales que se llevaban a cabo en la necrópolis, ¿no? En la momia, antes de ser depositada en la cámara sepulcral, se hace un ritual que se llama la apertura de la boca, eso se hace fuera de la tumba. Los antiguos egipcios tenían un ritual o una ceremonia muy similar a nuestra fiesta de Todos los Santos. Una vez al año iban a comer con el difunto y esas comidas tenían lugar en el exterior. Los egipcios despedían a los difuntos con ramos de flores. Esos ramos de flores, las coronas fúnebres, se colocaban en el exterior y luego, una vez enterrado el difunto, etcétera, se limpiaba la zona, se hacía un agujero y se echaban los ramos de flores. Toda esa información que nos cuenta un poco cómo es la vida en la necrópolis, pues se había quedado apartada. Nosotros, por suerte, por las circunstancias, mientras los arquitectos resolvían el problema, pues empezamos a excavar fuera y eso nos ha llevado a seguir la excavación fuera hasta encontrar un jardín, que es el primer jardín documentado en el Antiguo Egipto, y a interesarnos, por ejemplo, por la arqueología del paisaje, por tratar de entender, por ejemplo, por qué nuestro protagonista Yehuti ubica ahí su tumba y no en otro lugar, ¿no? Y qué tumbas hay alrededor anteriores que probablemente le motivaron a él ubicar su tumba allí, entender un poco cómo se va poblando la necrópolis. Ahora estamos interesados, por ejemplo, también de nuevo, fortuitamente, cuando estábamos preparando para abrir las tumbas al público de Yehuti y de Geri, vino un burócrata del Cairo a preparar la inauguración y me preguntó: José Manuel, bueno, ¿y el orden en la necrópolis cuál es? Digo, ¿cómo que cuál es? Pues ninguno, no hay orden, ¿ves? Todos los pozos están anárquicamente. Dice, no, eso no va con la mentalidad egipcia. Todos los cementerios en Egipto se organizan por calles, ¿no? Está la pirámide, desde las grandes pirámides de Giza o Saqqara, luego los nobles construyen sus tumbas siguiendo casi un plano de ciudad, ¿no? ¿Por qué va a ser aquí distinto? Y me quedé con la copla y empecé a darle vueltas y a buscar un orden en los pozos. Y entonces ahora tenemos una hipótesis de trabajo que los pozos se orientan en función de las pirámides de los reyes que se construyeron más arriba en la colina, porque solo se conserva una pirámide y hay varios pozos de nuestra excavación que están orientados al vértice exacto de esa pirámide. Por un papiro que se llama el papiro Abbott del año 1000 a.C., sabemos que en nuestra zona hay otras 2 pirámides de reyes. Entonces, efectivamente, de repente te das cuenta que los pozos sí que siguen un orden y en función de la orientación con la pirámide del rey al que sirvieron. Entonces, ahora estamos trabajando un poco en esta línea, ¿no? En tratar de entender la orientación de las tumbas y de las capillas de adobe para entender un poco la organización del cementerio. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Desde que empezamos, hace 25 años, nos centramos en las tumbas de Yehuti y de Geri, que están enteramente escritas. La tumba de Yehuti, además, resultó ser mejor todavía porque, aunque él era supervisor del tesoro, bajo una de las pocas mujeres que reinó como faraón, la reina Hatshepsut, él se consideró a sí mismo el campeón de las letras escritas y decoró todas las paredes de su tumba tratando de exhibir sus conocimientos como escriba y tratando de jugar con el público que le esperaba que viniera a ver su tumba y le va retando con inscripciones difíciles de leer, escritas en criptografía, recordando inscripciones caídas en el olvido del pasado, etc. Es decir, su monumento es un monumento a las letras escritas, que es lo que yo había estudiado, que yo empecé como filólogo. Luego tuvimos la suerte, entre comillas, de que el poblado vecino se derribó en 2006. La gente fue realojada en otras casas y eso nos dio la oportunidad de, después de documentar las casas, excavar debajo de la zona que estaba ocupada por las casas. Y lo que nadie se esperaba es que debajo de las casas modernas estuviera la necrópolis de la familia real de esos reyes enterrados un poco más arriba. Y que las casas, en vez de haber dañado la necrópolis, lo que habían hecho es protegerla, ¿no? Ahora estamos buscando esa pirámide del rey, está debajo también de unas casas que hemos documentado y que iremos retirando la planta para buscar lo que pudiera quedar de esa pirámide. Junto con la investigación, tanto filológica como arqueológica, nos ha preocupado mucho la
divulgación. Hemos hecho 3 documentales para Televisión Española con Javier Trueba, 3 documentales con Informe Semanal previamente, y ahora estamos preparando una exposición para noviembre con el objetivo de mostrar, por un lado, cómo es una excavación en Egipto. No pretendemos ser modelo de nada, pero bueno, un poco contar cómo hemos encontrado las cosas, cómo se investiga, cómo se restaura, ¿no? Y luego a mí me interesa especialmente el mostrar los nexos que hay entre el antiguo Egipto y nuestra vida cotidiana, porque muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿y por qué excavamos fuera, ¿no? En nuestro caso, ¿por qué nos interesa excavar en Egipto, ¿no? Y yo siempre contesto, y con esto voy a acabar, que en el mundo antiguo no había fronteras. Las fronteras son actuales, o sea, no existía España, ¿no? No hay una excavación española en el mundo antiguo. No hay fronteras, y el pasado que nosotros documentamos en Egipto, en Mesopotamia, en Irak, en Marruecos, es nuestro pasado, que es el pasado de la humanidad. Y los egipcios, haciéndose elucubraciones mentales, pues llegaron a la idea de un juicio final, una vida eterna que tienes que ganártela, ¿no? Pero también el despedir a los difuntos con ramos de flores. Tenemos cartas de amor, cartas de un padre a un hijo, ¿no? Y tenemos mucho en común. Lo que nosotros llamamos la cultura occidental, que no sé muy bien lo que es, pero en realidad tiene sus raíces fuera de Occidente, sin duda alguna, yo creo. Pero bueno, la exposición pretende mostrar cómo es una excavación, cómo se restaura, cómo se trabaja en el extranjero, pero también los puntos en común que tenemos con nuestro pasado, sea aquí o sea al otro lado del Mediterráneo. Con eso acabo. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, vamos a continuar con nuestra compañera Esther Pons. Ella, junto con Maite Pascort, es codirectora del proyecto de excavación en Oxirrinco, el Banasa, en Egipto. Es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo de este museo. Ha comisariado, además, recientemente exposiciones sobre Egipto, las últimas, El despertar a la vida, infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto, muy recientemente en Córdoba. Justo acaba de terminar en el mes de abril, ¿verdad, Esther? Y la exposición de la colección Blanco Caro y la investigación española en Egipto entre el 20 de mayo y el 20 de noviembre del 26, o sea, en marcha en este momento. Esther, por favor. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación, y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, también muy brevemente que tenemos, el yacimiento arqueológico de Oxirrinco está situado a unos 190 kilómetros al sur del Cairo, y en la antigüedad fue muy importante porque se encuentra junto al Bar Yusuf, que es un brazo muy caudaloso del Nilo, que comunicaba con el lago del Fayum, de ahí al Mediterráneo, porque se encontraba a las puertas de los desiertos occidentales, como el de Bajarilla, donde se metían o se adentraban las caravanas con claros fines comerciales. Yo voy a hablar de estas 3 áreas, por un lado de la necrópolis alta, de la necrópolis norte y de lo siguiente, un poco así general y de lo más representativo. Oxirrinco es uno de los 5 yacimientos más grandes de Egipto y, por supuesto, no lo vamos a acabar. Nosotros no, yo por lo menos no, pero creo que vamos a tardar. Bueno, decir que la necrópolis alta es un nombre que hemos dado nosotros, cubre un amplio marco cronológico que va desde la época saíta, el 664 antes, hasta la época cristiano-bizantina, mitad del séptimo después, cuando se produce la incursión musulmana en Egipto, ¿no? Decir, por cierto, que esa incursión no fue muy violenta, O sea, que los testimonios nos han demostrado, por lo menos en esta zona, que convivieron de manera más o menos pacífica una vez se asentaron. Durante bastante tiempo, luego no, pero durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, me voy a centrar en estos periodos y en aquello más representativo que hemos encontrado. Por un lado, tenemos bastantes tumbas de época saíta, son construidas con grandes bloques de piedra, más o menos tienen 1 metro 20 de longitud y unos 50 de grosor, y suelen ser familiares.
a veces tienen 7 habitaciones, cámaras. En este caso, la tumba 14 tiene 11 cámaras y tiene unos 280 metros cuadrados. Es verdad que arquitectónicamente estaba bastante destruida, muy posiblemente porque sus bloques fueron reutilizados con el tiempo para otras construcciones, pero sin embargo encontramos una gran cantidad de material, muchísimo, desde sarcófagos en piedra como el que ven aquí, de Paddy Nate, que era el dueño, el titular de esta tumba, un magnífico sarcófago, evidentemente con inscripciones y con representaciones de divinidades, y que está la tumba número 7, con estos sarcófagos que son anepigráficos, pero la cámara número 6 nos proporcionó también, aunque no tenía sarcófagos, 8 vasos canopos muy, muy importantes, como el que ven. Estos 4 son de Tadijor, y en su interior estaban los 4 de Paddy Nate, y se encontraron muchos amuletos y muchos fragmentos o amuletos de oro. Tenemos amuletos de lapislázuli, de piedra, de fayenza, de cornalina, etc. Pero bueno, he mostrado simplemente una pequeña muestra de este yacimiento. Y arriba, bueno, como es este yacimiento, para que vean, hay esta tumba, para que vean que realmente arquitectónicamente se encontraba en mal estado, pero nos ha proporcionado una gran cantidad de material y de información para saber cómo era o cómo se enterraban en época saíta. En el año 21 encontramos 2 tumbas individuales de época saíta, algo raro, pero además bastante toscas. Pero lo importante es que la tumba que está señalada con una flecha en rojo estaba cerrada. Lo que hicimos fue abrirla y este es lo que encontramos en su interior, un sarcófago anepigráfico. Bueno, no sabemos exactamente quién era el titular, con estos nichos, que en cada lado de los nichos se encontraban los 2 vasos canopos con sus vísceras, por supuesto. Había 399 euseptis en la flecha roja que ven en la esquina, dispuestos como si fueran, sé que la palabra no es muy correcta, pero como si fueran champiñones, dispuestos así. Ya sé que no es muy correcta, En los vasos canopos, como que ven, muchos amuletos, pero he querido señalar en rojo este cuadrado porque encontramos un fragmento de cartonaje del dios solar, evidentemente, con los rayos, pero había un escorpión de la diosa Selket muerto, un escorpión de verdad, Bueno, estaba muerto, claro, pero bueno, es muy importante porque la diosa Selket, que es una diosa escorpión, puede ser mala, pero también puede ser la protectora en el más allá, como nos dicen algunos textos de época posterior, de época tardía. De época persa, aunque tenemos tumbas, he querido demostrar esta ofrenda de peces oxirrinco, 50.000 peces oxirrinco, el 97% eran peces oxirrincos. Sí, fue horroroso. No horroroso por el hallazgo, sino porque tuvimos que contar todas las vértebras. Entonces ya fue de espanto. Cada pez tiene 52 vértebras. Encontramos pececitos muy pequeños que estaban envueltos, los que son muy pequeños, pues 20 o 30 juntos, envueltos y momificados, y los muy grandes estaban envueltos solo y miden 1 metro, 1,20 metros, ¿no? Como no conocíamos nada de los peces, no podíamos saber de qué peces, acabamos poniéndonos en contacto con Dean Barnier, que es uno de los etiólogos más importantes, y evidentemente vino pensando que se iba a encontrar 70, 80, bueno, pues había 50.000. Fueron 3 años y fue él el que, contando las vértebras y contando todas las tardes, pipí, 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 pipí. Esto está publicado, así que fue un gran hallazgo. Y como de época romana, tenemos sobre todo el mundo romano, nos ha demostrado este sincretismo, tanto el romano como el tolemaico, entre la cultura faraónica y la cultura romana y tolemaica que ahora veremos. En este caso se trata de una máscara de un niño, esta máscara dorada, que aparentemente no es egipcia, ni tampoco el cabello, ni el rostro, etc., pero evidentemente tiene Horus, y tiene eso, son una flor de loto dispuesto de un niño, y desde hace ya unos años estamos encontrando lenguas de oro dispuestas sobre la lengua del difunto. Ahora hoy en día tenemos 29, somos el yacimiento que más tenemos, así que estamos muy orgullosos, y desde el año 24 hemos encontrado que también tienen láminas de oro en las uñas, como las que ven aquí. O, en este caso, tienen las uñas pintadas. He puesto, estos son las manos, pero también las hemos encontrado, las uñas de oro de los pies, también pintadas de dorado. Pero las demás son estas láminas que cubren casi todos los cuerpos de época romana, están cubiertos con pan de oro. No se encuentra todo el pan de oro en buen estado de conservación. Mucho se ha caído ya en la parte inferior de
las bases de las cajas de los sarcófagos, pero están cubiertos de pan de oro. Y también tienen muchísimos, la mayoría están cubiertos con estos cartonajes que tienen, por lo tanto, tienen un aspecto como de túnica romana, pero sin embargo la representación que hay y que nos muestra es claramente faraónica, de ahí sobre todo el gran sincretismo entre esta o entre ambas culturas. Siempre, solo tenemos este cartonaje que está en griego sobre esta personaje, Sarapeoios Apamon, pero si ya ven, el dios Anubis, el dios Horus Halcón, el dios Oxirrinco y el dios Lepidoto. Oxirrinco es el dios símbolo de la ciudad de Oxirrinco, por supuesto. Y también encontramos, en estos últimos años, hemos encontrado papiros que están doblados, dispuestos o sobre el pecho o sobre el abdomen, o entre ellos, entre el pecho o el abdomen, y todos llevan un sello, que muchas veces este sello es de época romana, pero sin embargo la representación que hay en estos sellos es claramente faraónica, hasta en este que tenemos ya 4 que tiene este signo jeroglífico de vida eterna. Por eso he querido mostrar este fragmento para que lo vean, que muchas veces está envuelto, es a veces difícil de estudiar y por supuesto de abrir en muchas ocasiones nos ha sido imposible. Ahora estamos al habla con la Universidad de Hamburgo, porque nuestra epigrafista trabaja en la Universidad de Hamburgo, para ver si nos pueden dejar una máquina que nos permita ver qué hay, porque no se pueden separar determinadas capas, porque nos podemos romper no solo el papiro, sino lo que está escrito. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, simplemente esta imagen, que no sé si en algún momento han podido llevar, el año pasado, en noviembre, encontramos estos fragmentos o este papiro que habla del canto segundo de la Ilíada de Homero y que ahora está en estudio. En el año 25 no se pudo estudiar, pero en el año 26, cuando volvimos en enero, febrero, pues sí, y ahora está terminando de estudiar y esperemos que dentro de poco se pueda publicar. Es el catálogo de las naves que fueron contra Troya. Tenemos de época cristiana esta gran basílica, es una basílica como las que aparecen en Siria, enorme, de 90 metros de longitud y unos 30 de anchura, y muy importante es la cripta, que nos ha demostrado que está dedicada a San Filóxeno. En su época antigua faraónica era el Serapeum, porque hemos encontrado muchos fragmentos que así lo indican. Ahí estaba situado el Serapeum. Y en el año 23, cuando llegamos a excavar, el Servicio de Antigüedades nos dijo que teníamos que excavar en esta zona, como a unos 400 metros al norte de la necrópolis alta, de la necrópolis alta, porque habían visto merodear en invierno pues gente que no les gustaba mucho, ¿no? Como si quisieran robar. Así que nos pusimos a excavar allá y la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio, y la mitad del equipo excava en la necrópolis alta y la otra mitad en la necrópolis norte. Hemos encontrado 12 hipogeos, que vaya rápido. Hemos encontrado 12 hipogeos, pero quiero mostrar solo el 4 y el 5, siempre con estos sarcófagos cerrados, precintados, con los individuos en su interior, momificados, con los cartonajes que están por placas, 6 placas, siempre, y que por primera vez, hasta ahora la única, hemos encontrado Isis Afrodita, que sabemos, estas imágenes, que del Fayum hacia arriba sí hay, pero del Fayum hacia el sur no hay. Estos son los primeros que aparecen, o esta gran cantidad de amuletos que en lugar de estar entre las vendas, como suelen estar, los habían colocado aquí una vez vendados, como si se les hubiese olvidado, bueno, pues he hecho un montón de amuletos y estaban todos allá. He puesto este reposacabezas porque es el único que se encontraba debajo en la nuca. Encontramos esta tumba, esto está en estudio, 600, hay alrededor de 300 y pico de individuos, pero bueno, está en estudio, ya ven cómo tenemos que bajar para estudiar o para ver estos individuos. Y quería mostrarles la tumba 67, que tiene 2 cámaras, un vestíbulo y 2 cámaras, pero lo más importante es la cámara la cámara principal, que está totalmente cubierta de inscripciones, tanto las paredes como el techo. Mostrarles una imagen del difunto, se llama un Nefer, con el dios Anubis, el Ba. Todos los dioses tienen cubierto el rostro con pan de oro. Aquí tenemos una imagen de Osiris. El estudio de la tumba esperemos que esté en imprenta a finales de este año y que a comienzos del 27 vea la luz. Y este es el techo, con la diosa Nut, la magnífica diosa Nut, con las 6 barcas, 3 en un lateral y 3 en el otro. Y bueno, para que vean una imagen en 3D de lo que es esta tumba, que está totalmente cubierta de inscripciones y de representaciones de los dioses, de un Nefer, de su familia.
Y para terminar, el Osireion es un templo dedicado al dios Osiris, se encontró hace ya algunos años, también está publicado, es subterráneo, tiene una gran sala donde se halló este dios Osiris, tiene alrededor de unos 4 metros de altura, pues, nunca se ha levantado, y tiene estos dos pasillos en los que se han encontrado cientos y cientos y cientos de piezas. Aquí pongo solamente un ejemplo, pero se han encontrado cientos de piezas. Miembros del equipo, darles las gracias desde luego a todos por su labor. Tenemos una cometa, como no nos dejan el dron, antes se ha hablado del dron. Nosotros, Maite y yo lo pedimos todos los años, y de mensaje, ya están las pesadas, pues no nos lo dan, no nos dejan entrar con dron, pero se permite solamente con un caso. Y bueno, para que vean, darles las gracias desde aquí a todos los miembros de la misión y desde luego, por supuesto, también a los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible. Y decirles desde aquí que continúen y que mejoren, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, por esos impresionantes hallazgos. Y en este recorrido que estamos haciendo por todo el mundo, desde Egipto nos vamos a Etiopía con el profesor Alfredo González Ruibal. Él es director del proyecto sobre Damot en Etiopía. Él es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, en el INCIPIT del CSIC, donde centra su investigación sobre arqueología contemporánea y arqueología africana. Ha realizado trabajo de campo en España, en Brasil y en distintos países de África subsahariana, y desde hace 2 décadas coordina un programa de investigación sobre arqueología de la guerra civil y la dictadura, Premio Nacional de Ensayo en el año 2024 por su texto Tierra arrasada, un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI, publicado en Crítica en el año 23. Alfredo, por favor. Muchas gracias. Antes de nada, también quiero unirme a los agradecimientos al Museo Arqueológico y a Isabel por organizar estas jornadas tan importantes y tan interesantes. Yo en realidad voy a hacer una especie de 2x1 porque voy a hablar de 2 proyectos distintos en África, en el Cuerno de África, pero que están muy relacionados. De hecho, forman parte del mismo proyecto de investigación que estamos desarrollando en estos momentos y hasta el año 2028. Lo que pretende este proyecto es, en el Cuerno de África, buscar la relación que existe entre las sociedades que vivían en el interior del Cuerno de África y las que vivían en la costa. Las sociedades de la costa las conocemos mucho mejor, sabemos cómo estaban en contacto durante la Edad Media y en época antigua, estaban en contacto con los grandes estados y los grandes imperios de la época. En cambio, lo que sucedía en el interior de Etiopía lo conocemos muchísimo peor, pese a que era muy importante precisamente para esas redes de comercio internacionales. La mayor parte de productos que se estaban comerciando, que salían de África, venían en realidad no de la costa, sino de estas sociedades que vivían en el interior. Y una de esas sociedades era Damot, ¿no? Que es de lo que voy a empezar hablando aquí. La presentación de PowerPoint va a ser sobre este reino de Damot, mientras que el vídeo va a ser sobre las sociedades costeras. Una mención a los organismos financiadores y especialmente al CSIC, al programa de cooperación, porque una de las dimensiones importantes de este proyecto es la formación de arqueólogos del Cuerno de África. De hecho, lo que tratamos es no solo de formar arqueólogos de distintos países del Cuerno de África, de Somalilandia, Djibouti y Etiopía, sino también que ellos se conozcan entre ellos y puedan establecer sus propias colaboraciones, porque muchas veces a ellos les resulta más fácil colaborar con nosotros, con los europeos o con la gente en general del norte global, más que entre ellos. Esta es la situación del Cuerno de África para ubicarnos. En realidad es un sitio enorme y creo que con esta proyección se ve un poco mejor, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Europa Occidental, y sin embargo nuestros conocimientos son pues muy limitados, ¿no? Comparado con Europa, el Mediterráneo, desde luego con Egipto. En el caso del Cuerno de África se conoce bastante bien el reino de Aksum, que es un reino antiguo muy potente entre el siglo I y el VII, y uno de los primeros reinos que adoptó el cristianismo como religión oficial, de hecho en el siglo IV, al mismo tiempo casi que Armenia, ¿no? Fueron los 2 primeros países cristianos, oficialmente cristianos. También son famosos los reinos medievales cristianos, porque construyeron estas espectaculares iglesias rupestres, y últimamente se ha estudiado mucho los reinos musulmanes, que se desarrollan más o menos al mismo tiempo, entre el siglo X
y el siglo XVI. En cambio, sabemos poquísimo de los reinos paganos del interior de Etiopía, sobre todo del sur de Etiopía. Nosotros hicimos una primera investigación hace años sobre estos reinos paganos, uno de los pequeños reinos que se desarrollaron en el siglo XVI, el reino de Anfilo, pero la mayor parte de reinos paganos que conocemos son los más recientes, los que empiezan en el siglo XVI y llegan hasta inicios del siglo XX. Uno de los elementos característicos de estos estados son las fortificaciones espectaculares que tienen. No solo los poblados estaban fortificados, sino que todo el paisaje, a veces el reino entero estaba rodeado de murallas y de fosos. En el caso de Anfilo, que es un mini reino, realmente es muy pequeñito, uno de sus lados estaba completamente rodeado por un foso que tenía 20 kilómetros de longitud. Lo que no sabemos es cuándo emergen estos reinos paganos. Sabemos que estaban en su apogeo en el siglo XV-XVI, pero no sabemos cómo se originan ni por qué se originan. Entonces, este proyecto de investigar Damot tiene que ver precisamente con buscar estos orígenes, por qué surgen estos reinos y cómo conviven estos reinos al final de su historia con los reinos cristianos al norte y los reinos musulmanes al este. El más antiguo de los reinos paganos del sur que tenemos documentados es Damot, que es un reino que fue tan poderoso hacia el siglo XI-XII que llegó a tener como vasallos a los propios sultanatos islámicos, que eran sus vecinos orientales. Es decir, realmente aparecen todos los geógrafos árabes, hablan de este reino que casi parece mítico, que lo gobernaba un rey que era sacerdote, pero tenemos una información muy escasa y muy fragmentaria. Y sabemos que desaparece en el siglo XIV cuando lo conquistan los etíopes cristianos, pero no tenemos ni idea de cuándo nace, ni cómo es materialmente, ni cómo es el paisaje de ese reino, cómo eran sus asentamientos, cómo era su economía. Por otro lado, este reino era muy importante porque estaba justo en la zona de mayores recursos del Cuerno de África, donde sale el marfil, donde sale el oro. De hecho, muchos de los bienes con los que se comercia en la costa, que es lo que veremos en el vídeo posteriormente, salen precisamente de Damot. Pero no sabemos de dónde exactamente. Sabemos que hay minas de oro que se están empezando a explotar otra vez ahora en la actualidad, pero no sabemos muy bien cómo se gestionaba todo esto. Y al mismo tiempo era un cruce de caminos entre los reinos musulmanes, los reinos cristianos y el interior de África. Así que el año pasado decidimos empezar a estudiar este reino de Damot y lo hicimos en los alrededores de Addis Abeba, de la capital de Etiopía. En esta fotografía podéis ver Addis Abeba al fondo, que es una metrópolis gigantesca en estos momentos, no sé, debe tener 10 millones de habitantes, rascacielos, vamos, como una ciudad del futuro. Y uno se aparta 5 o 6 kilómetros de la ciudad y está pues, en un mundo completamente distinto, que de hecho se parece más a ese periodo medieval o antiguo que estamos estudiando que a la propia Addis Abeba. Es un paisaje todavía muy tradicional, donde la gente sigue arando con bueyes, donde sigue habiendo aldeas con casas de madera. Uno de nuestros colegas etíopes, Gosabulo, descubrió en estas montañas a más de 3.000 metros de altura un yacimiento que tenía estelas. Las estelas se datan en Etiopía fundamentalmente en ese periodo en el que coinciden los reinos paganos, cristianos y musulmanes, entre el siglo IX y el siglo XIV fundamentalmente, aunque las hay más antiguas. Y en casi todos los casos estas estelas tienen debajo enterramientos. Así que decidimos excavar este yacimiento con estelas para ver si sucedía lo mismo aquí, en la zona de Damot. ¿Qué pasa? Que estos reinos paganos no tienen estelas, ¿no? Estas son las estelas que aparecen más lejos de la zona donde habitualmente se encuentran. Para nuestra sorpresa, estas estelas no estaban situadas encima de enterramientos, sino que estaban en un poblado. Y lo que encontramos fueron los restos de un poblado, de pues materiales líticos para raspadores, para curtir la piel, cerámica doméstica para hacer la comida, para fermentar la cerveza. Y lo que descubrimos es que estas estelas formaban un recinto, estaban en un recinto en el interior del poblado, pero que todos los restos que nos aparecían en este recinto con estelas eran de uso cotidiano. No había nada que nos indicase, más allá de las estelas, un uso ritual y tampoco elementos que nos indicase que había tumbas, ¿no? No tenemos ninguna evidencia arqueológica de esto, pero sí tenemos documentación etnográfica. Sabemos que en la actualidad todavía hay grupos que utilizan estelas dentro de los conjuntos domésticos y que sirven como trofeos de guerra,
tierra como una especie de memoriales de los ancestros, aunque no tengan a nadie enterrado debajo. Ahora nosotros lo que sabemos es que este tipo de poblados con estelas, seguramente con el mismo significado memorial o de conmemoración bélica, existían ya hace 800 años, ¿no? Y seguramente son más antiguos, porque nosotros lo que hemos documentado ha sido el final de este poblado, ¿no? En el siglo XIII-XIV, que es cuando lo conquistan los etíopes. Al mismo tiempo, en el entorno del poblado hemos encontrado varios túmulos, algunos de ellos gigantescos. Este de la fotografía tiene 40 metros de largo y 10 metros de altura. Es uno de los más grandes que hemos documentado en el Cuerno de África. Y cerca del poblado que excavamos encontramos otro de menores dimensiones y que había sido expoliado. Lo excavamos para ver si encontrábamos algo y bueno, salieron 3 o 4 trozos de cerámica, pero encontramos un hueso humano que pudimos datar y la datación nos dio un siglo V después de Cristo. Es decir, bastante anterior al poblado y bastante anterior a lo que podemos considerar que son los orígenes de Damo. En los niveles más inferiores del poblado encontramos en contacto con la roca madre varios carbones que nos dieron la misma fecha, el siglo V-VI. Es decir, seguramente aquí había una ocupación anterior a este poblado permanente, que posiblemente fueran pastores transhumantes o pastores seminómadas que no tenían poblados permanentes, pero sí construían estos grandes túmulos como marcadores en el paisaje. Pues bien, este mismo tipo de túmulos nos los encontramos en la costa, ¿no? Que es lo que vamos a ver posteriormente en el vídeo, en la zona que actualmente ocupa Djibouti, Somalilandia y Puntlandia. Lo que vemos es que, llevamos una campaña nada más, es que en Damot confluyen diversas tradiciones y se crea pues, un reino a partir de finales del primer milenio seguramente, basado sobre estas distintas tradiciones del Cuerno de África, tanto del interior como de la costa. Por lo tanto, no era simplemente un cruce de caminos de importancia comercial, sino también tenía relevancia como una especie de crisol de experimentación cultural de distintas tradiciones. Y esto es todo por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Y vamos a cerrar, ahora cambiamos de continente, nos vamos a América, a Guatemala, con la profesora Cristina Vidal. Ella es directora del proyecto arqueológico de La Blanca, en Petén, en Guatemala. Es catedrática del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, donde justamente inauguró la línea de docencia e investigación en Historia de Arte precolombino. Desde el año 84 ha participado en numerosos proyectos de investigación arqueológica y conservación del patrimonio en Europa y en América, siendo su principal línea de investigación el estudio de la cultura maya. Entre 2004 y 2019 dirigió de forma ininterrumpida el proyecto de La Blanca y su entorno en Petén, un proyecto interuniversitario de investigación arqueológica, artística también y arquitectónica en esas antiguas ciudades mayas de La Blanca y Chilonché. Cristina, por favor. Bueno, muchas gracias Isabel por esta presentación y por la invitación a compartir nuestras experiencias en La Blanca en esta interesante mesa que creo que ha sido muy, muy acertada esta iniciativa. Bueno, pues abandonamos África, el Próximo Oriente, cruzamos el charco y nos adentramos en las tierras tropicales del área maya, concretamente en Guatemala, en la selva de Petén, que es allí donde se desarrolla nuestro proyecto. El proyecto nació con 3 objetivos fundamentales y que, de verdad, gracias al apoyo del Ministerio y del Programa de Excavaciones en el Exterior, se han podido cumplir, porque ha sido muy importante que tuviera esa continuidad, si no, pues no hubiera sido posible. Entonces, el primero, por supuesto, al ser un proyecto arqueológico, era el de la investigación de esta zona, una zona del Valle del Río Mopán, que había sido escasamente explorada. Es decir, la mayoría de los proyectos en el área maya se han centrado en las grandes ciudades, ¿verdad? Las capitales de los reinos mayas, porque había varios reinos, y esta es una zona con ciudades más pequeñitas, ven que son muchas, pero son más pequeñas, y que no había sido tan estudiada como las otras, de manera pues, que tenía pues, ese interés desde el punto de vista histórico. Bueno, se concibió también como un proyecto regional, es decir, no estudiar un único sitio, sino también ver la relación de este sitio, que es La Blanca, con otros del entorno. En nuestro caso, pues sobre todo, les hablaremos de la Blanca y de otro sitio, de otra ciudad, que es Chilonché.
El segundo objetivo era el de un programa de conservación del patrimonio, tanto natural como cultural, poniendo en valor todo este excepcional, ¿verdad?, patrimonio arquitectónico que tenía La Blanca, y luego pues ya veremos también Chilonché. ¿Por qué? Porque aunque La Blanca es una ciudad pequeña, bueno, cuando luego ya nos ponemos a excavar es enorme, ¿no? Pero bueno, comparado con las grandes ciudades mayas, una ciudad pequeña, pero bueno, con una arquitectura monumental, es decir, con unos edificios impresionantes, y eso pues, nos llamaba pues, mucho la atención y pensamos, bueno, tiene que ser muy interesante ponerlos en valor y hacer que el sitio sea visitable, ¿verdad? Y ya relacionado con eso también, pues, unas acciones de cooperación al desarrollo, contribuyendo pues, eso, al desarrollo económico y social de las comunidades mayas del entorno del sitio arqueológico. Esas grandes ciudades mayas que decía, que son las que concentran la mayor parte de los proyectos, están en la zona de la biosfera maya, en la selva, entonces hay muy pocas comunidades que vivan allí. Aquí teníamos la ocasión ideal de también trabajar, de proyectar los resultados de nuestro proyecto con la gente que vive ahí en el entorno. Y cuando hicimos pues, los estudios previos antes de plantear el proyecto, fuimos conscientes de que las comunidades tenían ningún interés por las ruinas arqueológicas, y eso que están muy cerquita. Y no entendíamos por qué, ¿no? Bueno, pues en realidad nos explicaban que, claro, en estos sitios arqueológicos ellos no pueden ni cultivar, ni llevar el ganado, son sitios molestos que les estorban. Y entonces, claro, es una pena porque ese es su patrimonio y no lo consideraban como tales. Con lo cual, desde la primera campaña de excavación, nuestro propósito fue, bueno, pues acercarles a ese patrimonio, que entendieran nuestro trabajo y devolverles, en definitiva, de la mejor manera que podíamos, lo que es de ellos. Bueno, hacer también proyecto universitario, pues por supuesto fue muy importante todo el tema de la formación académica de los estudiantes que participaban con nosotros. Sobre todo pues se leyeron muchas tesis de maestría y 14 tesis doctorales, ahora, y 2 que están a punto ahora también de presentarse, serán ya 16. Y eso pues para nosotros fue también muy relevante, ¿no? Es decir, tener la oportunidad de formar a nuestros estudiantes en este sitio y también compartiendo un tipo de filosofía de proyecto, aunando pues, lo que acabamos de comentar. Bien, bueno, este es el levantamiento del sitio y, como decíamos anteriormente, pues nos empezó a llamar la atención también que es una ciudad donde en lo que es la arquitectura ceremonial, es decir, las famosas pirámides mayas, los templos piramidales, pues tiene 2, pero son pequeñitos, no son tan relevantes. Bueno, tienen 12 metros de altura, pero no son relevantes. Lo que es relevante es la arquitectura de carácter palaciego, es decir, una arquitectura con funciones administrativas. Y ya empezamos a entender que, lógicamente, esto era así porque este lugar se levantó muy cerca del río Mopan, que era una importantísima vía fluvial y para un tema de control, ¿verdad?, del comercio que transitaba por todas estas zonas. Por eso lo que es la arquitectura representativa, ¿no?, donde vivían los gobernantes, es tan espectacular. Presentan los edificios una tipología también única, es decir, con dobles puertas de entrada, que eso tampoco suele ser habitual en la arquitectura maya, y como algo muy singular del proyecto, pues tenemos un palacio, que es el Palacio de Oriente, y es el palacio que tiene la bóveda más ancha de toda el área maya. Cuando digo toda el área maya, de todo el área maya, que es enorme, ¿no? México, Guatemala, Honduras, Salvador. Es decir, esto es algo único. Es decir, ¿cómo podemos tener este edificio en una ciudad que no es tan grande? Y como ellos tenían las bóvedas de aproximación de hiladas, ya sabéis que no es tan fácil construir con luces muy, muy amplias. Pues tenemos esa bóveda. O sea, es algo singular, ¿no? Que la bóveda no se conservaba del todo, pero como se puede ver, pero tenemos ahí la recreación. Y bueno, pues el otro objetivo, pues eso fue ponerlo en valor. Entonces ahí estamos viendo en esta vista aérea esa isla de selva donde está escondida la ciudad antes de nuestras intervenciones, y bueno, a medida que íbamos restaurando, pues fue emergiendo del interior del bosque tropical pues los edificios y todas las zonas urbanas. Otra singularidad que tenemos tanto en La Blanca, van un poco así, que tenemos tanto en La Blanca como en Chilonché, son los grafitos, es decir, dibujos incisos en los muros de los edificios. Hay un montón.
También hay en otras ciudades mayas, pero claro, como la arquitectura maya y la arqueología maya es tan rica en hallazgos, pues no todo el mundo repara en documentar estos grafitos, porque da mucho trabajo, no se ven bien a veces, pero bueno, creemos que es una expresión artística importantísima porque es diferente al arte oficial, al arte que emana de las élites, es decir, esto es mucho más al margen, con lo cual desarrollamos este subproyecto de grafitos, creamos una base de datos que se puede, por supuesto, consultar y bueno, creemos que fue algo muy interesante. También en el año 2012 introdujimos las nuevas tecnologías digitales, el escáner láser, fotogrametría, que fue algo también novedoso para lo que era el área maya. Es decir, fue de los primeros proyectos donde pudimos implementarla y eso nos permitió crear una metodología de excavación que nos vino muy bien, sobre todo para la excavación de lo que son los edificios dentro de los edificios. Los mayas construían un edificio, luego pasaba un tiempo, lo clausuraban, encima otro, como el sistema de las muñecas rusas, las matrioscas, ¿no? Entonces, claro, para acceder al interior de esos edificios sin llevarnos nada por delante, pues las excavaciones tienen que ser muy cuidadosas, meticulosas. Pues con el levantamiento digital que hacíamos a diario con el escáner láser, lo procesábamos en el mismo día y ya más o menos podíamos deducir, porque era como si íbamos teniendo levantamientos muy rápidos, por dónde debíamos entrar para llegar y entrar dentro de los edificios, entrando por la puerta, ¿no?, que habían clausurado los mayas. Eso la verdad que fue algo muy, muy interesante. Era como tener la llave de la entrada a los edificios. No eran llaves, eran piedras. Ellos lo habían clausurado con piedras, pero desmontando las piedras pues podíamos penetrar en el interior. Y así es como excavamos las subestructuras, es decir, los palacios que están enterrados dentro de la Acrópolis. Encontramos también manifestaciones artísticas excepcionales, como este hermoso friso hecho con una técnica del mosaico también muy original para esta zona. Esto es más bien propio, esta técnica del mosaico, en las zonas del norte de Yucatán, pero no aquí, en las tierras bajas de Petén. Ahí. Y bueno, es que se saltan. Y de la misma manera que bueno, íbamos averiguando cuando eran las fases anteriores, también pues fuimos encontrando un conjunto de enterramientos que al fecharlos, y sobre todo por el patrón funerario, correspondían a lo que es el momento del colapso de la civilización maya clásica, o incluso hasta después del abandono. No sé si saben que los mayas, en torno al siglo IX, abandonaron sus ciudades, se marcharon. Y entonces, claro, son ciudades en la selva y volvieron las ciudades, ¿verdad?, a cubrirse por la vegetación. Pero no las abandonaron del todo, es decir, ellos seguían viviendo en el bosque y en estos sitios traían y enterraban a sus muertos. En realidad, estos palacios se fueron convirtiendo poco a poco como en lugares de la memoria, ¿no?, donde ellos sabían que antes habían vivido los poderosos y los enterraron ahí. Entonces, quisimos, para entender cómo era la Acrópolis o estos palacios en ese momento, empezamos a hacer las recreaciones ideales de cómo fueron envejeciendo estos palacios. Y así pues podíamos ir indicando dónde estaban colocados los enterramientos y cuál era el patrón funerario de esta época. Entonces, poco a poco pues fuimos viendo, es decir, nosotros encontramos el edificio en ruinas, pero estudiando cómo se fue convirtiendo en ruina, ¿no?, cómo se fue convirtiendo mediante la realización de estas recreaciones ideales. Más cosas, pues yo creo que de aquí ya saltamos, no sé por qué no se quiere marchar se ha quedado como ahí. Bueno, pues nos marchamos ahora a Chilonché, que es este otro sitio que está a apenas 17 kilómetros de La Blanca, aunque ahí los caminos pues se tarda un poquito más que si fueran 17 kilómetros de aquí. Chilonché es otra historia, porque está más alejado, no tiene unas comunidades tan cercas como tenía La Blanca, y entonces, bueno, estaba completamente expoliado. Es decir, todo esto que ven son túneles de saqueo, ¿no?, realizados por los saqueadores, pues que van buscando pues tesoros. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue inspeccionar todos los túneles. En este sentido también nos ayudó bastante el uso de las tecnologías digitales
porque pues, empezamos a hacer pues, toda la documentación de lo que había en el interior, esculturas monumentales, bueno, de todo. Y sobre todo pues encontramos dentro de un palacio unas cámaras con pinturas murales increíblemente conservadas, cosa que no es habitual en un medio tropical tan húmedo como es el área maya. Es decir, hay muy poquitos restos de pintura mural que se haya conservado. Muy poquitos, no porque los mayas no lo pintaran todo, que lo pintaban completamente, pero lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días, con lo cual pues este mural también pues fue uno de los hallazgos así singular, porque es anterior a otro muy famoso que es el de Bonampak, pero ya pues denota pues una enorme expresividad, bueno, no nos da tiempo a hablar, claro, pero desde el punto de vista compositivo pues es muy avanzado. Y de la misma manera que decíamos que en La Blanca, a raíz del abandono, ¿no? en esa época del colapso y luego ya en el posclásico, se convierte en lugar de la memoria y llevan ahí a sus muertos a enterrar, en Chilonché también ocurrió lo mismo. Y aquí lo que encontramos fue, en los edificios ya abandonados, una serie de altares donde se realizaban ofrendas, es decir, llegaban estos pobladores del entorno a realizar ofrendas y varias de estas ofrendas lo que tenían eran incensarios o vestigios que representaban a la divinidad de la lluvia, a la divinidad Chak. Entonces, tradicionalmente siempre, como hay muchos incensarios de este tipo, con la efigie de este dios de la lluvia, en la literatura siempre se habla, son ceremonias en honor al dios Chak, ¿no? El dios Chak, y es muy famoso, y de hecho esas ceremonias se siguen realizando hoy en día, ¿no? Sobre todo en la zona de Yucatán se sigue, bueno, por esta época, un poquito antes, cuando van a empezar las lluvias, se hacen ceremonias a sus divinidades. Pero empezamos a darnos cuenta que había un patrón habitual en estos palacios, que era la colocación de ollas boca abajo en las esquinas de los edificios, que ya en los derrumbes. Y esto es muy propio de la diosa Chakchel, es decir, de esta divinidad que tiene su vasija invertida y de la cual cae agua, ¿no? Entonces es una pareja. En realidad es la pareja del dios Chak con la diosa Chakchel, que cuando va a iniciar la época de lluvias, ¡wow!, vuelcan sus cántaros, cae del cielo, los rompen, ese es el ruido de los truenos, y así empiezan las lluvias en una zona tropical. De manera que también quisimos poner en valor a esta diosa, porque siempre son los dioses, también las diosas hacían su papel. Por supuesto no podíamos olvidar a Chakchel. Y ya bueno, para ir finalizando, regresamos otra vez a la Blanca, y para hablar un poquito pues, de ese tercer gran objetivo, que es el de la cooperación al desarrollo. Pues para eso era muy importante poner en valor el lugar, entonces se hizo todo el proyecto de senderizar el sitio, los paneles explicativos, ¿no?, para que la gente pudiera visitarlo. Creamos un centro de visitantes, y esto, el centro de visitantes, aparte de servir para los turistas que llegan, pues lo que más nos ha emocionado, ¿verdad, Patricia?, a los que somos de este proyecto, es que se convirtió en un lugar donde la gente de la comunidad va a celebrar sus fiestas. En Navidad se llena de gente, les encanta ir. Unos van a ver solo el centro, otros visitan las ruinas, otros a veces los niños le decimos, qué bien, habéis venido a ver las ruinas. Dicen, no, hemos venido a ver los monos. Bueno, estupendo, que vengan a ver lo que quieran, pero que lleguen al lugar y se apropien de él, ¿no? Que nosotros lo que queríamos es que este patrimonio pues, sea para ellos. Y fue tremendo, ¿no? Todos los libros de visitantes llenos de los libros de registro, ¿no?, de firmas de los que llegan cada día. Y todo eso se logró pues gracias a ese programa, ¿no?, de cooperación que hacíamos paralelamente mientras hacíamos las investigaciones, y que sobre todo con la población escolar, ¿no?, formarlos en esta educación, en el patrimonio, lo importante, o sea, todo lo que hacíamos nosotros, excavábamos, hemos encontrado los grafitos. ¿Qué son los grafitos? Pues ellos se les explicaba, y bueno, cómo se preparaban los colores, en fin, muchas cosas. También un programa específico para mujeres, ¿no? Es decir, muy importante todo empoderarlas y formarlas, igual que lo formamos
hacíamos talleres de formación a los niños, también talleres de formación para los mayores, sobre todo para que fueran guías, se convertían en guías de turismo, ¿no? Eso con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo, y la verdad que ese fue también pues, algo muy especial. Y el mejor premio que tuvimos en el año 2019, cuando entregamos el proyecto, fue que en las escuelas, en la escuelita, nos hicieron una ceremonia, una fiesta. Las niñas iban vestidas con faldas que habían pintado poniendo el nombre del proyecto, y elaboraron una canción, ¿verdad?, que mencionaba las ruinas arqueológicas, con lo cual, bueno, eso ya para nosotros fue el mejor premio. Acabamos 2019 y continuamos, digamos, con el proyecto de cooperación para que no se quedaran, ¿verdad? Y ellos crearon una asociación, ADINAP. Lamentablemente luego llegó el año 20 con el COVID, fue un poquito más difícil, pero bueno, continuamos haciendo cosas con ellas. Y bueno, así resumidamente es lo que les quería contar, y nuevamente pues agradecer por supuesto a las instituciones y al programa, ¿verdad? Aquí está Concha, en representación del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que nos ha apoyado durante todo este tiempo, Fundación Palarc, y otras, la Agencia de Cooperación para todo esto, pues que me uno, ¿verdad?, a mis compañeras y compañeros en la importancia de seguir patrocinando estos proyectos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. La verdad es que hemos visto 6 proyectos extraordinarios y a continuación vamos a ver complementariamente 6 audiovisuales que nos han traído nuestros ponentes. Vamos a empezar con el audiovisual Oxirrinco. Continuamos ahora con Esther Rodríguez y nos vamos a Marruecos.
Además tiene doble mérito Esther, que es guionista y productora de este audiovisual. Su primer audiovisual. Nos vamos ahora al Kurdistán iraquí con el proyecto del profesor Molest. Fantástico. Estupendo, muchísimas gracias. Continuamos ahora con Yehuti, el audiovisual que trae José Manuel Galán. En el año 2026, el proyecto Yehuti ha cumplido 25 años excavando en Luxor, en la necrópolis de la antigua Tebas. Hemos sacado a la luz numerosos pozos funerarios y capillas de ofrendas construidas en adobe del segundo periodo intermedio, es decir, entre el año 1750 y 1550 a.C. Pero también hemos descubierto tumbas más antiguas del año 2000 a.C. y delante de una de ellas descubrimos el único jardín funerario que se ha documentado hasta la fecha en el Antiguo Egipto. Un jardín construido en barro y en adobe, y en sus cuadrados se conservaban las semillas y los restos botánicos de las plantas que allí se plantaron hace 4.000 años. El proyecto Yehuti comenzó su andadura centrado en las tumbas de Yehuti de Geri, dos altos dignatarios de en torno al año 1500 a.C., y en el año 2023 las tumbas se abrieron al público junto con parte del yacimiento. Pero sin duda lo mejor está por llegar. En el año 2025 comenzamos a excavar arriba de la montaña, donde tenemos indicios que debieron ubicarse dos pirámides construidas en adobe por dos reyes de la dinastía XVII, es decir, en torno al año 1600 a.C. Gracias a un acuerdo con Leica Geosystems, hemos escaneado todo el yacimiento y podemos producir modelos 3D de distintas partes del mismo. Y también, a la vez que estamos excavando, prestamos especial atención a la restauración y conservación de los monumentos, sobre todo de las estructuras construidas en adobe, que son las más frágiles. La mayoría de los pozos funerarios datan del segundo periodo intermedio, pero fueron reutilizados repetidas veces después y fueron también saqueados en época antigua. Aún así, conservamos restos del equipamiento funerario de los primeros ocupantes que nos permiten conocer detalles de su vida y de la sociedad del momento. Entre otras cosas, por ejemplo, una trencita de una peluca de una mujer que vivió en la dinastía XIII probablemente. En el año 2020 sacamos a la luz un ataúd dejado sobre el suelo, un ataúd antropomorfo pintado de blanco con bloques de piedra caliza fijándole perfectamente horizontal y bien dispuesto sobre el suelo. Pertenecía a una mujer que falleció en torno a los 15 años de edad
y una vez momificada y envuelta en un sudario, sus familiares depositaron sobre el pecho 4 collares. Uno de ellos formado por cuentas de piedras preciosas, de amatista, turquesa, granate, cornalina, y lo más importante de todo es que 8 cuentas de ese collar estaban hechas en vidrio, en un vidrio translúcido azulado, que probablemente sea el testimonio de vidrio más antiguo del Antiguo Egipto, porque el enterramiento de la chica puede fecharse entre el año 1800 y el 1600 a.C. Fantástico, muchas gracias, José Manuel. Continuamos con el vídeo que nos ha traído el profesor Ruibal. Veamos, aquí está. Esto es de la otra parte del proyecto. Los subtítulos están en inglés porque estaba pensado para los somalíes, para traducirlo al somalí.
magnífico. Y terminamos este viaje en Guatemala con el vídeo que nos ha traído la profesora Vidal. Cuando llegamos, encontramos el sitio arqueológico sumergido en la espesa vegetación. Unas ruinas arqueológicas de una belleza extraordinaria. Emergen los edificios, los muros, y podemos poco a poco entrever qué tipo de arquitectura esconden en su interior. El entorno de La Blanca es una zona del valle del río Mopán que fue sin duda un lugar muy fructífero, ¿no? El proyecto La Blanca nació con un triple objetivo: explorar una zona escasamente investigada, poner en valor todo este extraordinario patrimonio cultural y también pues, un proyecto de cooperación al desarrollo. La estructura urbana de La Blanca consta de una gran plaza rodeada de grandes edificios y en su fachada sur está la Acrópolis, el edificio monumental que era donde residían los gobernantes de la ciudad. Y tenemos el palacio con la bóveda más ancha de toda el área maya. La Blanca es también un proyecto académico y en él se formaron numerosos estudiantes de máster o doctorado. En el entorno de La Blanca encontramos un sitio que se llama Chilonché, que es una ciudad maya de grandes dimensiones. Los mayas lo pintaban todo, de colores, pero son muy poquitos los restos murales que se han conservado hasta nuestros días. De manera que el hallazgo del mural de Chilonché fue extraordinario. Tanto La Blanca como en Chilonché está lleno de grafitos, es decir, dibujos, incisos o pintados en las paredes que forman parte, digamos, ya de un arte no oficial. Todo el conjunto de enterramientos humanos que encontramos son un testimonio crucial en la historia maya, que es la conocida como el colapso de la civilización maya clásica. La introducción de las nuevas tecnologías digitales fuimos de los primeros proyectos en el área maya. Eso nos ayudó a tomar decisiones y agilizar muchísimo la forma de acceder a los edificios enterrados. También pudimos cumplir ese gran objetivo que teníamos, que es el de la conservación de la arquitectura expuesta. Cada vez llegaba más gente, tanto visitantes extranjeros, por supuesto, pero cada vez más pobladores. Uno de los dibujos que hizo el grupo de escolares pues fue su aldea. De repente sacan un camino y en ese camino pone "Camino hacia los monumentos". Fue un momento muy emotivo, pero que nunca lo voy a olvidar. Precioso vídeo. Bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecida por su profesionalidad. Son 6 ejemplos excelentes, ¿no?, de esa excelencia de la ciencia arqueológica española en sus proyectos fuera del país. Bueno, han sonado muchas palabras: resistencia, cooperación, ilusión. Yo creo que han sido, ¿no?, una buena muestra de la arqueología que se hace fuera desde el país. No sé si hay alguna pregunta. Tienen que aprovechar en este momento en nuestro auditorio. Si no, yo me voy a lanzar con alguna, porque no tenemos a nadie. Pues os quería preguntar, sí que os pido un poquito de concisión porque estamos ya a punto de marchar. Algunos de vosotros habéis mencionado la necesaria colaboración con las entidades locales. Yo recuerdo en otra vida, excavando en Lixus, en Marruecos, con la profesora Carmen Aranegui, cómo cuidábamos, ¿no?, os hablo de los años 90, esa relación, en este caso con el INSAP marroquí, ¿no?, en un equipo mixto español y marroquí. ¿Cómo trabajáis? El profesor Molins lo mencionaba. ¿Cómo cuidáis esas relaciones con las entidades locales, universitarias, cívicas, asociaciones? ¿Cómo trabajáis? Porque yo creo que es un aspecto como muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es capital un poco, digamos, la idea, la arqueología del siglo XIX
los europeos que llegan a un sitio, cogen la información o los objetos y marchan, ya no es viable actualmente. Hay que establecer puentes de colaboración, de cooperación, tanto en la, digamos, en la difusión como ha mostrado, tanto en la difusión como ha mostrado bien la profesora del proyecto La Blanca, sino incluso, digamos, un poco con la propia ciencia, la investigación como tal, ¿no? Y por tanto, la participación. Yo creo que es vital. Y ahí un poco, digamos, la característica humana de los investigadores puede ser muy importante, porque hay que cuidar lo que es un poco las relaciones, tanto a nivel institucional como etcétera, ¿no? Un poco esa idea, digamos, de cintura para, digamos, tener una buena relación, teniendo en cuenta un poco que somos invitados a trabajar en su país y, por tanto, de alguna manera hay que cuidar muchísimo este aspecto. ¿Hay alguna intervención, Cristina? Estoy completamente de acuerdo y eso, nosotros somos personas extranjeras que estamos allí, que hacemos lo mejor que podemos. Es verdad que lo hacemos con mucho amor, es decir, vamos ahí porque nos encanta nuestro trabajo, pero ese patrimonio es de ellos, ¿no? de las personas del lugar. Entonces hay que tener en cuenta también qué es lo que quieren, porque a lo mejor a veces llegamos con las ideas muy preconcebidas, vamos a hacer esto, lo otro, tal, lo tenemos todo en la cabeza, pero hay que contar, ¿verdad?, con la población, hay que hablar mucho con ellos. Por supuesto, las instituciones que velan por el patrimonio son fundamentales, que son las que otorgan los permisos, pero también con la gente que convive con ese patrimonio, con esas ruinas, porque ellos a lo mejor tienen otros intereses o piensan otras cosas, o a veces no saben qué contestarnos a esas preguntas, pero en realidad cuando le contamos lo que hacemos, pues ya se empiezan a involucrar. Entonces es fundamental contar con el testimonio, por supuesto. Bueno, nosotros en nuestro caso, que estamos como en medio del desierto, sí hemos tenido a veces cooperación con estudiantes de la Universidad de Miña, que está como a unos 60 kilómetros, sobre todo desde el punto de vista de restauración, donde hemos hecho talleres y han venido pues, durante bastantes días y se les ha enseñado pues, determinadas cosas, como con qué material, etcétera. Luego, claro, el problema que tienen, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, es que a veces ese material es difícil de que ellos puedan seguir. Con respecto al pueblo, pues nosotros tenemos casi desde el 2011, cuando hubo la revolución, prácticamente nula la relación, no nos dejan ir, aunque evidentemente no nos dejan ir, no sé, por miedo, no sé. Pero sí es verdad que tenemos una muy buena relación con la gente que trabaja en la excavación, que por cierto nadie es mujer, no es decir, nosotros trabajamos con hombres solo, no nos dejan trabajar con mujeres, que algunas veces lo hemos pedido, ¿por qué no? Es verdad que en los talleres sí había mujeres, en los talleres de restauración, pero luego ya a otro nivel no. Alguna vez hemos tenido una inspectora, pero para nosotros es difícil esa relación, porque no por parte nuestra, sino por el lugar donde nosotros nos encontramos, y es una pena. Bueno, yo creo que más o menos todos vivimos la misma realidad en ese sentido y bueno, cada país al final es un mundo, pero lógicamente sin la comunidad no puedes avanzar. En nuestro caso concreto en Marruecos, aunque el gobierno, digamos el Ministerio del Interior tiene que emitir los correspondientes permisos, no puedes trabajar sin el permiso de la común, que es el gobierno local electo que hay, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, conformado solo por hombres, bueno, ancianos de las familias más con mayor poder del oasis, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que también forma parte del propio enriquecimiento del proceso. O sea, nosotros en este caso sí vivimos con la comunidad, de hecho vivimos en casa de Jalifa, que es nuestro guía que nos acompaña, porque lógicamente no te puedes mover por el desierto con total libertad y bueno, es lógico y normal, además por una cuestión de seguridad, así mucho es preferible, pero bueno, también enriquece otras partes del día a día de la vida cotidiana, ¿no? Pues no sé, la gastronomía, otra serie de tradiciones, con lo cual, bueno, para mí personalmente y creo que para todos es una experiencia muy enriquecedora. Alfredo. Yo quería decir solo unas palabras sobre los colegas africanos con los que trabajamos. Creo que muchas veces no somos conscientes en Europa del nivel que tienen muchos de nuestros colegas en zonas del sur global, como en África subsahariana. Y estamos hablando de gente que tiene una formación espectacular, muchos de ellos simplemente en la propia Etiopía o en Djibouti,
pero que están muy bien formados y que no tienen, desde luego, nada que envidiar a ningún profesional formado en Europa, ¿no? Entonces creo que nuestra cooperación cada vez más es de igual a igual desde un punto de vista científico, ¿no? Es decir, estamos ayudando a formar, pero hay gente que tiene ya una formación muy buena, lo cual facilita también este trabajo, ¿no? Es decir, que realmente estamos trabajando con colegas fuera de serie. Y el actual contexto bélico, estoy pensando quizás en el profesor Molist, ¿cómo está influyendo? ¿Cómo va a influir, profesor? No, claro, en el caso concreto del Próximo Oriente, pero creo que en algunas otras regiones de África, etcétera, puede pasar lo mismo. Es una cuestión que, digamos, como investigadores se nos escapa, lógicamente, y nos afecta directamente. La campaña de este año se ha retrasado, se retrasa de manera a ver cómo evoluciona el conflicto. Hay que contar con ello y, por tanto, ser muy solidarios con la población local, que es la que sufre un poco la situación bélica más importante. Y nada, y digamos un poco, hay un dicho, digamos, en la zona de Siria y Próximo Oriente, que es cuando empiezas una campaña, intenta completar bien la documentación de esta campaña, porque quizá el año siguiente no tengas la posibilidad, aquello clásico. Y eso nos pasó en Siria en marzo del 2011, que, bueno, aquello que dejas la casa con los ordenadores, con la ropa, digamos, de recambio, los objetos, etcétera, y esa casa pues se convirtió progresivamente en el cuartel del ISIS, en el cuartel, digamos, reocupado, y al final pudimos sacar el material y trasladarlo a un museo, pero fue 6 años después, con pérdidas a nivel, digamos, de material. Con lo cual, un poco la idea un poco esa de que la geopolítica existe, hay que estar atento y hay que intentar, digamos, siempre con la cooperación local, intentar hacer, digamos, el trabajo bien hecho y complementario. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a nuestros 6 magníficos ponentes este ratito que nos han dedicado esta tarde y muchas gracias por su asistencia.